Para este tema vamos a definir inicialmente un ensayo denominado ensayo de tensión que genera un diagrama llamado esfuerzo de formación. Mediante este diagrama es posible determinar propiedades mecánicas de muchos materiales. Esto se realiza mediante un ensayo de tensión. Inicialmente vamos a definir lo que se llama tensión y lo que se llama esfuerzo. En estas figuras se está representando una barra, o también le podemos llamar una probeta. La probeta no es más que una sección cilíndrica de un material que se va a someter a ensayos de tensión o ensayos de compresión. Es una muestra de un metal con esta forma. Entonces aquí se menciona que en esta figura, esta barra está sometida a tensión. Significa que está sometida a dos esfuerzos opuestos. Esfuerzo y fuerza no son sinónimos. Fuerza de sus clases de física, sabemos que es el producto de masa por aceleración, por definición de la segunda ley de Newton. Esfuerzo realmente tiene unidades de presión, es fuerza por unidad de área. Entonces, si esta barra se somete a esfuerzos de tensión, es decir, que está siendo sometida a dos fuerzas opuestas, pero de la misma magnitud. Aquí se define inicialmente, en el inciso A, el diagrama de cuerpo libre de este fenómeno de tensión. En el inciso B, se define que esta barra inicialmente tiene una longitud L. Es el segmento de la barra antes de aplicar la carga o la fuerza. Entonces, si nosotros sometemos esta barra a una tensión, dependiendo de las propiedades mecánicas de los materiales, de este material en particular, nosotros vamos a poder observar que esta probeta se alarga, es decir, se estira o se deforma, con un cambio de longitud que aquí se denota como delta. Este delta corresponde a un alargamiento, si nos encontramos en tensión. Entonces su longitud final después del alargamiento sería L más delta. A su vez, nosotros tenemos inicialmente un área. Sin embargo, después de este ensayo de tensión, esa área va a disminuir. Esta sección transversal denominada por los puntos entre M y N, al final disminuye. Es decir, disminuye su diámetro. Entonces aquí se menciona que cuando la barra es estirada por esas dos fuerzas P, esos esfuerzos de tensión van a provocar que se alargue esta barra. Si fueran opuestas, estas fuerzas, estamos hablando de tensión. Si no fueran opuestas, sino que fueran convergentes, que las dos compriman este material, estamos hablando de esfuerzos de compresión. Aquí se menciona que puesto que estos esfuerzos actúan de manera perpendicular a la superficie de esta barra, esta superficie circular, se denominan esfuerzos normales. Particularmente, si P es la fuerza a la que se somete este material, el esfuerzo denominado sigma se define como P, esa fuerza por unidad de área, a lo largo de todo este ensayo. Entonces, esa es nuestra primera definición. Esfuerzo
denominado sigma, es fuerza entre área, P entre A. Cuando se requiere convención de signos para los esfuerzos normales, se acostumbra a definir los esfuerzos de tensión positivos y los de compresión negativos. A su vez vamos a definir lo que se llama esfuerzo ingenieril, o sigma cero también, aquí falta un cero, es fuerza P entre área inicial. Este esfuerzo ingenieril lo vamos a utilizar para la curva que se llama esfuerzo de formación, que vamos a ver a continuación. Entonces, el ingenieril es fuerza entre área inicial de la probeta al inicio del ensayo, y el esfuerzo normal, o esfuerzo a secas, digamos, es fuerza entre el área real. Vamos a definir qué es deformación. De acuerdo a ese ensayo, nosotros vimos que al ser sometido a tensión, esta barra se alarga. Es decir, aumenta su longitud. Aumenta su longitud en una cantidad delta. Este cambio de longitud está relacionado a una deformación. Entonces, vamos a definir deformación unitaria normal como este cociente, delta entre longitud de la barra. Y lo vamos a representar con esta letra épsilon. Aquí se menciona que el alargamiento de este segmento en general se calcula como su longitud dividida entre la longitud total L multiplicada por el alargamiento. Entonces, una longitud unitaria de la barra va a tener un alargamiento igual a 1 entre L multiplicado por delta. Esto se llama alargamiento por unidad de longitud o deformación unitaria. Entonces, esta es su definición. Épsilon, deformación unitaria, es delta entre longitud, donde delta es el cambio de longitud, como veíamos en la figura. Es longitud final menos longitud inicial. O bien longitud menos longitud inicial entre longitud inicial de la barra. Esto es propiamente la definición de deformación unitaria. Entonces, los esfuerzos a los cuales pueden ser sometidos los materiales pueden ser de tensión, de compresión o cortantes. Los de tensión ya vimos que alan o jalan los extremos del material con fuerzas iguales pero opuestas. Los de compresión son fuerzas convergentes, comprimen el material. Y vamos a hablar de lo que se llama un esfuerzo cortante, que es un par de fuerzas que actúa sobre un material en direcciones opuestas con la misma magnitud. Es diferente al de tensión. El de tensión actúa sobre una misma línea de acción. El esfuerzo cortante, como su nombre lo indica, es un tipo de esfuerzo en donde un extremo del material se somete a una fuerza en un sentido y otro extremo a una fuerza en otro sentido. Una forma muy común de explicar el esfuerzo cortante es pensar, por ejemplo, en cuando cortamos una zanahoria con un cuchillo. Al incidir el cuchillo sobre la superficie de esa zanahoria, por ejemplo, el cuchillo precisamente corta una parte del material y por la tercera ley de Newton el material ofrece una fuerza de reacción. Ese par de fuerzas acción-reacción que actúan de manera perpendicular a la superficie de un material se llama esfuerzo cortante. Entonces vamos a definir estos tipos de esfuerzo en cuanto a la deformación que sufre el material
en función del esfuerzo al que se somete. La primera figura, el inciso A, está representando un fenómeno de tracción. Tracción es lo mismo que tensión, en donde las fuerzas son opuestas con la misma magnitud y además inicialmente este material tiene una forma representada aquí por la línea punteada. Noten que tiene un área inicial a 0. Después del ensayo de tensión o de tracción, este material va a ser alargado. Entonces, a lo largo de este proceso, es posible definir el esfuerzo ingenieril como fuerza entre área inicial, donde se sufre una deformación de delta L. Para el siguiente es un ensayo de compresión o un fenómeno de compresión, en donde las fuerzas son convergentes. Como son convergentes, ese material se va a comprimir. Entonces, de igual manera, esta línea punteada representa la longitud y las dimensiones originales de este material. Y a su vez, este material se va a comprimir, sufre un alargamiento negativo. Ese delta L en realidad es una compresión, disminuye su longitud. Su longitud inicial L0 es mayor que la longitud final L. Al contrario, en el ensayo de tensión, la longitud L final va a ser mayor que la longitud L0 inicial. Otros dos tipos de esfuerzos que nosotros podemos comentar son estos dos. Estos tipos de ensayos son los siguientes. Tenemos propiamente un esfuerzo cortante, aquí representado en el inciso C, y un ensayo de torsión. En el inciso C vamos a analizar a qué se refiere. Este esfuerzo cortante es un par de fuerzas que actúan en estos sentidos. Una fuerza que actúa en dirección horizontal positiva en la parte superior de este material y su par de fuerza también que actúa de manera opuesta. Puede ser que esta sección del material esté fija y se incida una fuerza en la parte superior. Este material va a ser deformado mediante un ángulo. Este es el ángulo se le llama de esfuerzo cortante o ángulo de cizalladura. Tenemos en la figura del inciso D un ensayo de torsión, en donde el material está fijo en una base, generalmente se realiza en probetas cilíndricas, y se somete a dos fuerzas de torsión que actúan simulando una especie de tornillo. Actúan en direcciones opuestas con la misma magnitud. Este material se va a deformar de su posición inicial, que es esta línea punteada, con un ángulo de deformación denominado phi. Ese ángulo es el ángulo de torsión. Entonces, de estos ensayos, el ensayo más estudiado es el ensayo de tensión, que se realiza en una máquina denominada máquina universal. Es un equipo de laboratorio que cuenta con las siguientes características. En un ensayo de tensión, inicialmente, aquí se me pasó colocar la referencia, el ensayo de tensión se resume en la norma ASTM E8. ASTM significa Sociedad Americana de Pruebas en Materiales, American Society for Testing Materials. Y esta norma rige y estandariza cómo se realiza un ensayo de tensión a materiales metálicos.
Entonces, para este ensayo de tensión, nosotros tenemos que partir de una probeta cilíndrica del metal que lleva una reducción de diámetro. En un momento vamos a ver por qué lleva una reducción de diámetro. Lleva una reducción de diámetro debido a que esta máquina universal lo que hace es lo siguiente. Mediante unas mordazas, que no son más que una especie de pinzas mecánicas que fijan esa probeta en su posición. Mediante esas mordazas se fija esa probeta a la cual vamos a ensayar, de la cual queremos medir sus propiedades mecánicas. Se fija. Ya fijo, tenemos una celda de carga. En la máquina universal, aquí estaría la probeta. La celda de carga no es más que un instrumento mecánico que ejerce una fuerza de tensión sobre esta probeta. Es decir, jala uno de los extremos con fuerza conocida y con una fuerza ascendente. El extremo inferior está fijo, por lo que esta probeta se va a ir deformando. Entonces, este programa o un programa específico de este instrumento lo que hace es ir registrando valores de esfuerzos, es decir, qué cantidad de fuerza por unidad de área va soportando el material y cómo se va deformando. Registra esos datos hasta que la probeta se rompe. Esto es lo que pasa. Por eso la reducción del diámetro, para favorecer que se rompa en este punto. Entonces esa reducción de diámetro hace que el material, al ser sometido en tensión, se vaya deformando. Se forma un cuello de botella, vamos a ver más adelante, que se llama zona de estricción. Y finalmente se rompe. Donde se rompe, termina el ensayo. Entonces, en este ensayo de tensión se genera un gráfico de esfuerzo en el eje Y contra deformación en el eje X. Ya vimos que esfuerzo ingenieril es fuerza entre área inicial. Y deformación es el cambio de longitud delta L entre longitud inicial de la probeta. Un ensayo de tensión entonces genera ese tipo de diagrama. Finalmente, nosotros vamos a observar algo así. El eje Y tenemos sigma, que es esfuerzo. El eje X tenemos deformación, épsilon. Entonces, el eje Y es fuerza por unidad de área. Y vamos a notar tendencias diferentes en diferentes tipos de materiales. Aquí se representa una tendencia general para algunos metales. Comienza desde cero esfuerzo contra cero deformación. Se va aumentando. En este caso se va aumentando el esfuerzo, va aumentando la deformación. Aquí hay una tendencia recta. Esta zona donde existe una tendencia proporcional se llama zona elástica. Si dejamos de aplicar esfuerzo sobre el material puede volver a su forma original. La pendiente de esta recta en la zona elástica es una propiedad que se llama módulo de elasticidad o módulo de Young. Tenemos también un punto en donde se rompe esta tendencia proporcional. Aquí vamos a analizar más adelante que se cumple la ley de Hooke. El esfuerzo es proporcional a la deformación. En este punto se rompe esa tendencia, es decir, pasa de la zona elástica a la zona plástica. En esa zona plástica ya no vuelve a su forma original el material. Entonces sigue aumentando hasta que llega a un máximo. Este máximo es una propiedad mecánica también,
resistencia a la tensión o esfuerzo último. Es el esfuerzo más grande que puede soportar ese material al ser sometido a tensión. Posteriormente se da una tendencia descendente llamada zona de estricción. Esa tendencia ocurre por esta formación de un cuello de botella. El material se va alargando. Aquí siguen existiendo fuerzas de cohesión entre los átomos del material. Aún no se ha roto, pero disminuye mucho su diámetro en este cuello de botella. Entonces, esa caída de la curva esfuerzo de formación se refiere a esta zona denominada estricción. Como es un cuello de botella, el material sigue soportando un esfuerzo grande, pero su diámetro va a ser más pequeño. Entonces eso origina esta zona o ese comportamiento denominado estricción. En otros materiales, por ejemplo, tenemos aquí un diagrama esfuerzo de formación para un acero estructural que se utiliza comúnmente en un ensayo de tensión. Entonces, tenemos, como les había comentado, esta es la zona elástica. Se tiene un límite de proporcionalidad, que vamos a ver cómo se define. Existe una pequeña zona denominada esfuerzo de fluencia, que es donde comienza la plasticidad, llamada también fluencia perfecta. Noten que aquí permanece el esfuerzo constante para una mayor deformación. Eso es lo que se llama fluencia o cedencia también. Posteriormente, al llegar al punto C, ocurre un endurecimiento por deformación, llamado también trabajo en frío, en donde va aumentando el esfuerzo del material, también va aumentando su deformación. Esto introduce en la estructura tensiones. La estructura se compacta, aumentando la dureza del material. Llega al punto máximo, que es el esfuerzo último, y posteriormente comienza la zona de estricción, donde se forma ese cuello de botella. Entonces, en la zona de estricción llega a un punto donde el material se rompe. Aquí el punto E es la fractura. Otros materiales no tienen zona de estricción, simplemente va aumentando el esfuerzo al que es sometido, va aumentando la deformación y llega al punto E', que es donde se rompe o se llega a la fractura. A eso se refiere. Entonces, para otros esfuerzos, como mencionábamos, por ejemplo, el de cizalladura, nosotros vamos a definir el esfuerzo de cizalladura o esfuerzo cortante como fuerza entre área inicial. Recordemos que es el ensayo donde se tienen fuerzas cortantes sometidas o aplicadas a una probeta. En el esfuerzo de torsión, específicamente, como les comentaba, aquí los esfuerzos de torsión se aplican de manera similar a un tornillo. Son opuestos y se aplican manteniendo la probeta fija y ejerciendo en uno de sus extremos tensiones opuestas. Estos son los otros ensayos que podemos analizar. Entonces, en un ensayo de tensión, nosotros podemos obtener diferentes propiedades. A continuación vamos a ver cómo podemos nosotros determinar propiedades mecánicas de los materiales en función de este gráfico que se genera mediante un ensayo de tensión. Este gráfico se denomina gráfico esfuerzo contra deformación. Y el análisis de cada una de las zonas que forma el material
nos puede dar datos cuantitativos de diferentes propiedades mecánicas. Por ejemplo, tenemos en la zona elástica, la pendiente de esta zona es lo que se llama el módulo de elasticidad o módulo de Young. Esto se puede ejemplificar mediante la ley de Hooke, que vamos a ver a continuación. Esta fue la introducción de la curva esfuerzo de formación.